Pavel Muñoz, como secretario de Planificación e integrante del Comité de Deuda, es coautor del diseño del plan de gobierno y del modelo económico correísta. La mayoría inicial de la Asamblea 2017 de 2021 le confió la presidencia de la Comisión Legislativa del Régimen Económico y Tributario. En consecuencia, es un profundo conocedor de la crisis fiscal, de sus evoluciones, involuciones y revoluciones. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días, un gusto estar aquí en el programa, un saludo a todos, y no solamente conocedor de eso, sino también de un modelo de desarrollo que lastimosamente no está avanzando, Alfredo, buenos días. Buenos días. ¿Qué opina del proyecto urgente? ¿Es como los proyectos Trole de Correa? ¿Soluciona la crisis o solo bachea el déficit fiscal? Proyecto muy peligroso, Alfredo, para la economía ecuatoriana, proyecto que debe ser analizado con mucho cuidado, proyecto desde mi punto de vista más irresponsable, que tiene más de 400 artículos, busca reformar 22 leyes de solamente un mes y que contiene algunas cosas que son absolutamente perjudiciales para la economía ecuatoriana. Yo he traído unos 10 puntos sobre los cuales no valdría la pena aprobar este proyecto, incluso creo que debería ser declarado prontamente inconstitucional, seguramente en la conversación podrán ir saliendo algunos de ellos, pero me parece que en términos generales, Alfredo, vuelve una carga tributaria sobre la ciudadanía, hay 106 artículos que se refieren al tema tributario, pero lo más importante está en perder capacidades que el Estado las debería tener, independientemente de si un gobierno decide utilizarlas o no, pero un Estado sí debería tener para cuidar a una economía tan sensible como la economía dolarizada. Déjeme ponerle dos ejemplos nada más, Pero Alfredo. toca la Constitución, solo reforman las leyes, o sea, realmente no son constitucionales. Pero cuando usted, por ejemplo, pretende eliminar la autonomía del Banco Central, se convierte en una inconstitucionalidad. Cuando usted, por ejemplo, quita el carácter de obligatoria a la planificación nacional para que sea nada más que indicativo al propio sector público, está cometiendo una inconstitucionalidad. Y en ese sentido, Alfredo, son temas que hay que cuidar. Fíjese, déjeme citarle nada más lo que dice el propio viceministro de Finanzas. Ciertas reformas no cuentan con la estimación del impacto fiscal. Se deberá realizar la cuantificación en el momento en el que se apliquen las medidas. Esto es una profunda irresponsabilidad, Alfredo. Tanto así que a mí me parece que el Consejo de Administración Legislativa, escuchando y viendo esto, no debió haber calificado ese proyecto, porque ¿qué es lo que establece la ley, Alfredo? Que toda iniciativa legal, más aún si es económica y peor si es de carácter urgente, debería tener una clara estimación de sus impactos. Si no tiene una clara estimación de sus impactos y las propias autoridades nos dicen, el momento en el que apliquemos estas medidas veremos sus impactos, me parece que ahí debemos analizar con mucha sensibilidad. No de manera, digamos, muy fortuita, si usted quiere, líderes políticos de diferentes tendencias políticas hemos levantado una alerta sobre este proyecto. Fíjese la votación que ha tenido el propio Partido Social Cristiano. Seguramente en la próxima entrevista el asambleísta Kronfeld explicará algunas de sus razones. Serán de orden distinto seguramente, pero llegan a una misma conclusión. Cuidado, y tenemos un problema. Vamos a las soluciones. Una solución elemental para quien debe mucho y no le alcanzan sus ingresos es recortar gastos. El gobierno no lo hace. La masa salarial que usó Correa ha sido convertida en un problema social de desempleo en Quito. Su desinfle no lo quieren ni los candidatos presidenciales de derecha, por temor a perder votos. Usted tampoco recomienda reducir gastos, y si lo recomienda, ¿qué reduciría? Pero, Alfredo, primero demos un dato general sobre la generación de empleo en el país, porque a mí me parece que muchas veces sí aparece de manera un poco dogmática esa idea de que tenemos un Estado en términos de personal sobredimensionado. Fíjese que el propio gobierno, ya cuando ha establecido más claridad sobre los datos, ha dicho que cerca del 85% de la masa estatal está más bien en temas que garantizan derechos, salud, educación, seguridad. 9 de cada 10 empleos que se generan. No son satisfactorios. La gente tiene que utilizar sus ahorros para educación, salud, seguridad, vivienda. Una cosa es que se tenga que trabajar en la mejoría de la calidad y otra cosa es que se tenga que eliminar ese derecho, Alfredo. Eso son dos cosas absolutamente distintas. Pero le decía, fíjese lo que dice la propia Organización Internacional del Trabajo. De cada 10 empleos que se generan en el Ecuador, solamente 1 proviene del sector público y 9 provienen del sector privado. Sin embargo, de eso este gobierno ha hecho un retiro de funcionarios públicos en cerca del número de 23.000. No solamente en Quito, Alfredo, recuerde que también han hablado de una optimización del Estado en el territorio, lo cual implica que la
la gente tiene mejor o menor prestación y de menos calidad aún de servicios y de garantía de derechos en el territorio. Pero además de esto, Alfredo, lo que usted decía tiene razón. A pesar de que el discurso ha ido encaminado sobre, digamos, todo el diagnóstico que se ha hecho de déficit fiscal, el gobierno no ha reducido el gasto corriente, de hecho lo ha incrementado. Lo que sí ha bajado de manera dramática es la inversión pública en niveles del 75%. Pero sin embargo de que ha bajado la inversión pública en niveles del 75%, también ha generado más deuda en tasas que han llegado hasta el 10,75%. Por lo tanto, no se entiende realmente cómo se está manejando la economía. Déjeme cerrar con esta idea, Alfredo, esta parte. Este es el tercer proyecto de ley económica urgente en 2 años y medio. Esto significa que hemos tenido básicamente cada 9 meses un proyecto de ley económica urgente. ¿Por qué? Porque la política mató a la economía, porque no se ha administrado la economía. Me parece que fue en este propio medio de comunicación que uno de los políticos destacados del país ha dicho que economistas señalaron que había que sufrir impactos en lo económico mientras se llevaba adelante el proceso de descorreización. Ahí están los efectos. Ahora, si no se reduce masa salarial, ni se suprimen subsidios porque causa conmoción social, ni tampoco se asignan más impuestos. El problema más grave de la crisis es, sin duda, como usted se refirió, pagar la deuda con China. No dijo con China, pero es con China la mayor, que sigue aumentando con Lenín Moreno, incluso más que con Correa, pero con igual perfil, dando en prenda las exportaciones petroleras, corto plazo y tasas altas. El Ecuador tiene con China un acuerdo de asociación estratégica. ¿Se puede reperfilar la deuda? ¿Cómo lo haría o continuaría aumentándola? Mire, Alfredo, yo creo que efectivamente el tema de reperfilar la deuda es una cosa que se tenía que hacer. Recuerdo que alguna ocasión, conversando con usted en los primeros meses del gobierno, se veía que esta era una de las cosas que se tenía que hacer. Mire, incluso, Alfredo, creo que hasta es recomendación de texto, esta sí perfectamente establecida, que usted tiene 3, 4 meses, cuando llega, digamos, con el empujón que le han dado las elecciones, la legitimidad que supone que el pueblo la haya apoyado, usted lo que hace es establecer un diagnóstico de la economía y tomar las decisiones incluso más complicadas. Si quiere avanzar, por ejemplo, en eliminación de subsidios, si quiere racionalizar alguno de ellos, si quiere reperfilar la deuda, pero si usted deja esto postergado para hacerlo 2 años y medio después, cuando las propias encuestas les dice que su credibilidad está entre el 8 y el 12%, evidentemente usted no va a tener un apoyo de los sectores sociales, ni tampoco de los sectores productivos, que siento que es lo que está pasando en este momento. E insisto en una cosa, no miremos este proyecto de ley como de aquí hacia adelante, miremoslo de aquí hacia atrás. Y a mí lo que me parece que eso deja ver, Alfredo, es que las 2 iniciativas legales no funcionaron. ¿Por qué? Porque están partiendo, digamos, de diagnósticos equivocados. Recuerde usted, Alfredo, al menos voy a poner 2 o 3 ejemplos. Eliminación de dinero electrónico en manos del Banco Central para tener una alternativa de la banca privada, no lo hemos tenido. Recuperación de los temas de los TBAIs, temas de arbitrajes para tener más inversión extranjera, no lo hemos tenido. Y exoneraciones del impuesto a la renta hasta por 20 años para nuevas inversiones y no las hemos tenido. Yo pregunto a la ciudadanía, Alfredo, y también a los medios de comunicación, ¿cuál de los 404 artículos de esta iniciativa legal realmente reactiva la economía, genera crecimiento y, lo más importante, genera empleo en el país? Ninguno. A usted le debe haber tocado en el gobierno que todo el mundo se lamenta la situación, pero todos, derecha e izquierda, se abalanzan sobre las ubres del Estado, desde los gobiernos autónomos hasta las organizaciones sociales y el sector productivo incluso. ¿Es viable salir de la crisis queriendo darle gusto a todos? Me parece una muy buena pregunta, Alfredo, porque, y usted dice hasta el sector productivo incluso, yo creo que a veces el sector productivo en mucho. Solemos siempre que pensamos la economía pensar qué hace o qué deja de hacer el Estado, y pensamos poco qué hace o qué deja de hacer la sociedad. Y en ese sentido hay que reconocer que efectivamente tenemos una sociedad que muchas veces está más predispuesta a la queja que, digamos, a la búsqueda de soluciones. Pero usted ha señalado el sector privado y yo lo remarco en el sentido de que solemos tener un sector privado, lastimosamente, aun cuando sí encuentro mejoras, si usted quiere, o cambios generacionales en un nuevo empresariado que piensa en innovación, que piensa en generar inversiones en tecnología, que no le tiene temor, digamos, a combinar con la inversión privada sus propias inversiones en lo privado, pero solemos tener también un comportamiento absolutamente rentista. Y aquí me parece que estamos teniendo en esta iniciativa legal un comportamiento rentista. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sectores productivos esperan qué decisiones va a tomar el Estado para verse beneficiados de ellos. Y aquí me parece que hay un claro sentido de apuntalar al sector financiero bancario en el país y no necesariamente el aparato productivo que genera empleo. Déjeme ponerle 2 ejemplos, Alfredo. Ahora, perdón un momento, pero el problema sería el esquema
del modelo, porque mientras más utilidades tiene la banca, que siempre dice que está sólida, más recibe el gobierno. El gobierno se lleva el 44% en impuestos. O sea, el gobierno realmente es el socio principal de los bancos. Mire, a todo gobierno y a todo Estado le interesa que todos estén bien, no solamente un determinado sector, que todos estén bien. Mientras a todos les vaya bien, al Estado también le va bien y por lo tanto a la sociedad también le va bien. El problema no es que, el problema más bien se da en cuando solamente unos están bien. Y es lo que me parece ha pasado con el sector financiero bancario. Si usted mira la economía en el año anterior, crecimos a 1,3%, me parece que terminó siendo el dato oficial, y las utilidades netas de la banca crecieron al 40%. Los dos ejemplos que le iba a poner respecto a esta iniciativa legal, que podrían ser un cóctel molotov, son los siguientes. Por un lado, usted está quitando, ¿no es cierto?, la disposición legal de que en este momento una parte de los depósitos que recibe la banca se quede en el país, generando y dinamizando la economía nacional, lo que se llama el coeficiente de liquidez doméstica, es decir, una parte tiene que quedarse en el país. Lo está eliminando. Pero al mismo tiempo, Alfredo, usted está pidiendo, bajo una lógica de impunidad, incluso fiscal, que haya una repatriación de capitales. Capitales que en algún momento salieron del país sin pagar sus obligaciones, hoy podrían regresar. Esto se ha hecho en algunos países, no en todos ha dado resultados, pero aquí me parece que la combinación de factores podría ser absolutamente letal para nuestra economía. Fíjese lo que pasó en el año 96, exactamente, Alfredo. Ahí se dio una confluencia de factores de la siguiente forma. Año 94, se aprobó una ley general de instituciones del sistema financiero, se liberalizaron las tasas de interés, se atrajeron muchos capitales golondrina. Por ese mismo momento en México se daba el famoso efecto tequila. Esos capitales entraron a la economía ecuatoriana. Los bancos, al tener esos capitales, hicieron lo que debían hacer, prestarlo, pero lo prestaron en casas, lo prestaron en departamentos. Con el primer tiro del conflicto bélico en el 95, esos capitales salieron y le generaron a la banca primero un gran problema de liquidez y luego un gran problema de solvencia. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque aquí, digamos, habría que cuidar que esto no suceda. Si yo voy a generar una repatriación de capitales, llegan los capitales al país, usted está quitando el índice de liquidez doméstica, esos capitales podrían muy bien salir. Y también lo que está planteando es que esos capitales se quedaran solamente un año. ¿Qué actividades productivas usted dinamiza en un año? Tal vez no son pocas. Si es que esos capitales que entran se van a consumo y después, digamos, los dueños de esos capitales deciden sacarlos, la pregunta es, ¿vamos a estar generando un problema en la economía? ¿De qué tamaño va a ser ese problema en una economía dolarizada? Hay que pensar esto con mucho detenimiento, Alfredo. Yo ni siquiera le estoy anticipando un criterio, le estoy diciendo, pensémoslo con mucho detenimiento. En efecto, hay que pensar en un mes. Acerca del pensar en un mes. Sí, solamente digo, pensar en un mes estos temas me parece que es bastante delicado. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.